Para calcular las derivadas en 6 podemos utilizar la función diff, que es diferenciar en inglés. Escribimos la fórmula que queremos diferenciar, 5 por x elevado a 6, una coma y la variable con respecto a la que estamos haciendo la derivada, con respecto a la x. Aquí tenemos la derivada. Hay otra forma de hacer la derivada que es utilizando un método. Primero ponemos la función 5 por x elevado a 6, un punto diff y entre paréntesis la variable. Nos da lo mismo. Ahora vamos a derivar con respecto a la variable y. Como necesitamos una nueva variable, la introducimos, ya tenemos la variable y. Ya podemos derivar. La derivada, la expresión es coseno de y al cubo y la derivamos con respecto a la variable y. Aquí tenemos. Ahora vamos a ver cómo se calculan derivadas sucesivas de las funciones anteriores. Por ejemplo, de 5x elevado a la sexta. Esta era la manera, 5 por x elevado a 6, x de calcular la primera derivada. Para calcular la segunda derivada ponemos otra x, calculamos la segunda derivada, si ponemos otra, la tercera. Esto se puede hacer de una manera más sencilla y después de la x, que es la variable con respecto a la que derivamos, podemos poner el orden de derivación. Por ejemplo, 3, y nos calcularía la tercera derivada. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer derivadas parciales. Tenemos una función que tiene una variable a, w y x. Tenemos que introducir las variables nuevas, a mayúscula y w. Ahora vamos a escribir la función. F va a ser igual a por el seno de omega por x. Vamos a ver si la hemos escrito bien. A por seno de omega por x. Bueno, pues para derivar con respecto a la variable x, simplemente ponemos f y la derivada la hacemos con respecto a x. Aquí tenemos, si la queremos hacer con respecto a otra variable, aquí ponemos la otra variable. También podemos hacerlo con respecto a la variable a. Ahora vamos a ver cómo se derivan derivadas parciales sucesivas. Tenemos la función f y vamos a hacer una derivada parcial. Vamos a hacer primero la derivada parcial con respecto a x y después con respecto a w. Este es el resultado que obtenemos. Hay un resultado conocido que nos dice que bajo hipótesis suficientemente generales las derivadas cruzadas son iguales. Pues ahora vamos a coger esta función y lo vamos a derivar en el otro orden. Primero lo vamos a derivar con respecto a w y después con respecto a x. A ver si el teorema de Schwarz en este caso funciona. Aquí tenemos que nos da el mismo resultado. Como aplicación de las derivadas vamos a ver cómo se pueden calcular, por ejemplo, los extremos relativos y los puntos de inflexión de una función. Vamos a escribir la función 3 por x al cubo menos 4 por x menos 2. Vamos a ver si la hemos escrito bien. F, sí. Para calcular los extremos relativos, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de f. F la derivamos. F la derivamos, perdón. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación igualada a 0. Pues escribimos, tenemos que resolver esto que nos ha dado igual a 0. La variable es la x. Nos dice que en los puntos menos 2 tercios y 2 tercios pueden estar los máximos y los mínimos. Luego lo comprobaremos en el dibujo si eso es así. Para hallar los puntos de inflexión tendremos que hacer la segunda derivada e igualarla a 0. Pues vamos aquí, copiamos y para hacer la segunda derivada lo único que tenemos que hacer es añadirle aquí otra x. Y nos dice que posiblemente en el punto 0 haya un punto de inflexión. Vamos a dibujar esta función a ver si ocurre eso que hemos comentado. Tenemos que dibujar la función f. Vamos a darle un tamaño no muy grande. Fixed igual a 4.
más o menos se ve que en el menos 0,6 presenta un máximo, en el 0,6 aproximadamente presenta un mínimo, y por aquí más o menos la función es prácticamente recta, pero se puede intuir que hay un punto de inflexión donde cambia.